Bueno, buenas tardes. Primero, soy la doctora Mónica Castañares, docente de parasitología. El tema que me toca exponer el día de hoy para las teóricas es tricomonas vaginalis. Como estamos viendo aquí, son dos formas que vamos a identificar, la forma piriforme y la forma meboidea. Vamos a comenzar con algo de historia. La primera vez que fue descrito fue por Donné en 1835. Lo ha descrito como un protozoario flagelado que vive en un medio ácido. Esto después ha sido confirmado por Collinger y Zacconi, y posteriormente fueron descritos dos tipos más de tricomonas, que fueron tricomona hominis, la cual se encuentra en tracto digestivo y que dentro de un momento vamos a verlo con más detalle, y tricomona tenax. Ahora, un poquito más de detalle, ¿no? En 1894, Doderlein, que publicó su trabajo describiendo a un bacilo muy importante que tiene que ver mucho con la acidificación del medio o del hábitat de este parásito. En realidad, estas Doderlein son las que se encuentran este bacilo a nivel vaginal y van a ser unos bacilos gram positivos y que no son patógenos, más bien que ayudan al organismo a mantener un medio equilibrado. En 1894, Marchand va a describir lo que son las tricomonas en el tracto urinario del varón, porque hasta ese entonces solo se había descrito en la mujer, ¿no? En 1920, gracias a los cambios del epitelio vaginal por enfermedades, ya sean sistémicas o enfermedades infecciosas, pues se verifica que prácticamente gracias a que la flora normal va en deterioro, esta tricomona vaginalis ayuda para que otras proliferaciones, ya sea bacterianas o víricas, puedan proliferar el medio vaginal. En 1929, la descomposición del glucógeno y la producción de ácido láctico, gracias al bacilo de Doderlein, ya es propuesto como parte de lo que va a ser incluso el favorecer que el medio prácticamente se acidifique para que esta tricomona no prolifere. Veamos. Las tricomonas son infecciones producidas por protozoos, porque son un protozoo flagelado de la familia Tricomonidae. Va a tener tres tipos de tricomonas: tricomonas tenax, tricomonas hominis, tricomonas vaginalis. Tricomona tenax y tricomona hominis no son patógenas, y tricomona vaginalis sí. Tricomona tenax habita dentro de lo que es la cavidad oral, y tricomona hominis dentro de lo que va a ser el tracto digestivo. Ninguna de las dos se ha identificado, no se ha descrito como patógenas, sin embargo, sí se las puede identificar, ¿no? Tricomona vaginalis, en cambio, sí se ha descrito que sí es patógena. No se ha descrito mortalidad en base a tricomona vaginalis, pero sí en experimentos, sobre todo en ratones y en ratas, se ha verificado que sí puede provocar la muerte de los ratones y de las ratas. Sin embargo, en los seres humanos, lo único que se ha podido ver es morbilidad, ¿no? La morbilidad, en realidad, las molestias, la sintomatología y algunos casos de infertilidad. Hay algo que también es bastante característico, y es que al tener tricomona vaginalis nos da a entender que se puede llegar a tener otro tipo de enfermedades, ¿no? En este caso, ETS, que pueden ser concomitantes o prácticamente pueden convivir junto con tricomona vaginalis dentro de lo que va a ser el tracto vaginal. Se ha visto prácticamente la asociación incluso dentro de lo que es el Mycoplasma hominis y dentro de lo que es la parte vírica entre el papilomavirus. Vamos viendo un poquito más. Aquí vemos nuevamente no patógenas, tricomona hominis, que va a estar en el tracto digestivo. Generalmente el lugar donde se encuentran es a nivel del ciego, a nivel del colon, y en la tricomona tenax, que se ha podido identificar en cultivos de cavidad oral, sobre todo a nivel de lo que es el sarro, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede hacer la prevención? La primera, con respecto al tracto digestivo, tratar de consumir alimentos que no estén contaminados, obviamente tener higiene en esto. Y en cuanto a tricomona tenax, el hecho de tener una buena higiene bucoral, porque también se ha podido identificar a nivel de lo que es la cavidad oral. Las patogénicas, que va a ser las tricomonas vaginalis,
que son protozoarios que habitan netamente la vía geniturinaria, no solo de la mujer, sino también del varón. Vamos a tener las familias, la clase, el orden, el género y las especies, donde aquí nuevamente describimos por Doné, que ha sido el primero que ha descrito Trichomona vaginalis. Perdón. Aquí tenemos las imágenes de lo que van a ser las tricomonas, dentro de las cuales identificamos a Tenax, que va a ser la más pequeña, y la Hominis, que va a ser la más grande, y Trichomona vaginalis, que se va a encontrar al medio. Fíjense, estas van a ser las imágenes que vamos a poder identificar dentro de lo que va a ser la microscopía. Un minuto, por favor. Vamos a continuar. ¿Me escuchan? Se le escucha, doctora. Perfecto, mil gracias. Bueno, aquí vamos a describir de qué va a estar compuesto. En general, vamos a tener solo trofozoitos, aunque muchas veces se ha podido identificar que los flagelos se encuentran como pegados al cuerpo, ¿no? Como una forma prequística. Sin embargo, no hay quiste en este tipo de parásito, solo existe el trofozoito. Entonces, aquí vamos a tener las partes del trofozoito, pero las cuales vamos a tener un cuerpo que es piriforme, vamos a tener un núcleo y vamos a encontrar a nivel de lo que va a ser la parte cefálica, la parte anterior, en la parte basal del cuerpo, flagelos anteriores, que son el número de 4, y un quinto que se va a acomodar a nivel de lo que se va a llamar una costa, que va a servir como un esqueleto, en el cual va a estar el flagelo, la membrana ondulante. También vamos a tener un cuerpo basal, que va a ser un aparato de Golgi. Algo importante para este parásito van a ser los hidrogenosomas, los cuales prácticamente este parásito no tiene mitocondrias. Entonces, estos hidrogenosomas van a ser como la fuente de energía para la motilidad de este parásito. Y tiene un axostilo que va a partir desde la parte cefálica hasta la parte caudal. Aquí vemos las medidas de lo que va a tener el trofozoito, que va a ser de 10 a 30 micras de longitud y de 10 a 18 micras de ancho. El núcleo es oval, es excéntrico y no posee mitocondrias. En vez de esto va a tener los hidrogenosomas. No hay quistes, como les había indicado, y la reproducción va a ser por fisión binaria. Con respecto a las formas que tiene, una de las formas va a ser piriforme y la otra de las formas va a ser ovoidea. ¿Por qué? Porque va a adquirir esta forma ovoidea el momento en que se va a unir o se va a pegar a lo que va a ser la célula, o en realidad al tejido, ¿no? Ahora vamos viendo. El ciclo, como habíamos dicho, como solo tiene el trofozoito, vamos a tener que el hábitat natural va a ser en el ser humano, es decir, el tracto urogenital. El trofozoito prevalece en los exudados, secreciones corporales o excreciones. No soportan la desecación, o sea que prácticamente el lugar húmedo es donde se conservan mejor. Entra un nuevo hospedero, generalmente o directamente a través del contacto sexual. Por eso se dice que si una persona está infectada y esta persona tiene relaciones sexuales con 10 personas más, 7 de estas personas que se han infectado con esta persona pueden estar ya contaminadas con tricomona. El trofozoito entra en contacto con el hábitat disponible. Se dice que el hombre actúa como un vector y que la mujer prácticamente actúa como un reservorio, ¿no? Cuando se encuentra en condiciones óptimas, ocurre una división binaria en la cual van a ir reproduciéndose y dividiéndose. También tiene que ver mucho con el medio en el cual se encuentra el parásito para poder reproducirse adecuadamente. Este medio, si le proporciona prácticamente el hábitat adecuado, como la humedad, que no sea ácido, que sea alcalino, que sea un lugar donde exista hierro, donde prácticamente le va a dar las condiciones óptimas para poderse reproducir. A ver, vamos a seguir viendo. El periodo prepatógeno tiene una resistencia relativa alta a las condiciones ambientales externas que facilitan su diseminación. Sin embargo,
Estas no van a soportar ellos aguantan hasta 40 grados centígrados. A partir de esto empiezan a morirse. Segundo, la desecación, los lugares secos, que no los ayuda. Y otra característica es que estos protozoarios, cuando se encuentran sumergidos en líquido o en agua más de 30 minutos, también se mueren, ¿no? El protozoario, sin embargo, puede adaptarse a condiciones ambientales cambiantes de la vagina, pero estando en la vagina, ¿no? Conteniendo algunas cosas que son importantes, como por ejemplo cuando existe la menstruación, ellos se llegan a alimentar y prácticamente ellos pueden reproducirse, ¿no? Gracias al hierro. El huésped del ser humano. Generalmente se da en personas con vida sexual activa, o sea que esta vida sexual puede ir desde los 15 años hasta los 50 años, pero en general lo que se ha visto es el mayor porcentaje de los 18 a los 35. En estas edades se ha hecho estudios donde realmente Trichomona vaginalis está en su pico. Afecta más a mujeres debido a los cambios hormonales, y vamos a ver a qué se refiere, y vamos a ver por qué en los hombres es menos la sintomatología también. El mecanismo de infección, persona a persona y prácticamente con vida sexual activa. Esta se va a transmitir por medio de transmisión sexual, pero hay otras formas en las cuales también se pueden transmitir, ya que al compartir, por ejemplo, toallas o ropa íntima, estas cosas pueden promover a la infección. ¿Qué lugares van a ser contaminados, no? Desde la vagina, el cérvix, el útero, las trompas, porque en general va a producir infección a nivel de todo lo que va a ser el tracto reproductivo. Es más frecuente, como les había dicho, en mujeres, donde la higiene es deficiente. Entre ellos, habíamos hablado de que podría ser desde los 15 hasta los 50 años, pero en realidad ya les había hablado de que de los 18 a los 35 años es el pico donde más se ha visto en los estudios, ¿no? Cuando la infección es por contacto sexual, el hombre funciona como vector y la mujer infectada como reservorio del parásito. La puerta de entrada, una vez más, el contacto sexual, los fomites, trajes de baño, ropa interior, toallas, y congénita también, ya que puede haber una transmisión vertical de la madre al feto durante el parto. El periodo de incubación va a ser de 4, 5 a 28 días. Este periodo de incubación tiene que ver mucho también la aparición de sintomatología, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una carga parasitaria alta, los síntomas también van a aparecer mucho más antes, justamente por la carga que va a existir y las condiciones óptimas que tenga el lugar para que estos parásitos puedan reproducirse. Aquí vemos dentro de lo que van a ser las tricomonas dentro del hombre, Trichomonas vaginalis, Trichomonas hominis y Trichomona tenax. Como les había dicho, el hábitat de Trichomona vaginalis va a estar en la vagina, en las glándulas de Bartolino, que tiene una afinidad por ir a estas glándulas, en la uretra, en la vejiga urinaria y a nivel de lo que va a ser el varón, en la próstata, ¿no? El tamaño de 17 a 30 micrones o micras, la forma piriforme o ovoidea, de acuerdo al lugar donde se encuentre, los núcleos, el núcleo que va a ser ovalado, con gránulos finos de cromatina, cariosoma excéntrico, el complejo blefaroplástico que va a ser único, los flagelos que van a salir a partir de este complejo, que van a ser 4 anteriores, y uno en el borde libre de la membrana ondulante. La membrana ondulante, que 1/3 a 2/3 de largo del cuerpo, o sea que va a dirigirse casi en su totalidad, y los medios de cultivo, ¿no? Donde es difícil de desarrollar a temperaturas óptimas de 37 grados en medios especiales. En realidad se ha visto que los medios de cultivos van a ser los más específicos, los más sensibles. Sin embargo, como tardan 48 horas para poderse reproducir, pues obviamente eso le da un poco de desventaja para poder hacer el diagnóstico. El poder patógeno que va a estar presente, y en los animales que van a ser susceptibles, que va a estar dirigido específicamente al hombre.
Ahora, con respecto al Trichomona hominis, que se va a encontrar en el intestino, va a ser más pequeño, va a medir de 5 a 14 micrones, también va a ser piriforme, es redondo, ovalado y con cromatina difusa. Eso para la identificación dentro de lo que va a ser la microscopía. Va a tener el complejo que va a ser doble y los flagelos van a ser 5 anteriores y uno en el borde libre de la membrana ondulante, ¿no? Estos dos, tanto el Trichomonas tenax, que va a encontrarse a nivel de lo que va a ser la boca, las amígdalas, se encuentra a nivel de la saliva. Se ha visto que esta se puede transmitir a través de lo que van a ser los vasos. Si ustedes comparten vasos, botellas o se besan, pues puede haber la contaminación a partir de esta tricomona. Mide de 5 a 12 micrones, es ovalada, redonda, raramente piriforme. Su núcleo va a ser también ovalado con cromatina fina y cariosoma excéntrico, ¿no? El complejo también va a ser único, al igual que Trichomona vaginalis, y tiene los flagelos, 4 flagelos anteriores y uno en el borde libre de la membrana ondulante, ¿no? Al igual va a tener 2/3 y 3/4 a lo largo del cuerpo de la membrana ondulante y es difícil de desarrollar y se necesitan en medios de cultivo y se necesitan medios de cultivos especiales. Como Trichomona hominis tampoco es patógeno y prácticamente no se conoce otros animales susceptibles a la infección, excepto el hombre, en el cual se ha podido describir y se ha podido identificar. Los mecanismos patógenos, ¿no? En realidad, estos mecanismos tienen que ver con la citoadherencia y el daño sobre la mucosa vaginal. En cuanto a la citoadherencia, va a ser a partir de las adhesinas de la membrana. Ahora, se ha visto que tiene que ver mucho con algunas enzimas que son 4. Bueno, en realidad se han descrito 5 de ellas, ¿no? Aquí dice 4 es un error porque se han encontrado también que el AP120 tiene que ver mucho en cuanto a lo que va a ser la adhesión. El AP120, el AP65, el AP51, el AP33 y el AP23. Estas van a ayudar para que pueda tener una adhesión a partir de lo que va a ser el epitelio de la vagina. Aumenta su expresión ante la presencia de hierro, como les había dicho, es prácticamente el alimento para ellos, por lo cual va a haber mayor proliferación a partir de lo que va a ser la menstruación, porque ahí vamos a tener sangrados y en realidad el hierro, a partir de su molécula que es el heme, van a poder ellos poder alimentarse o nutrirse. Un segundito, por favor. Nos va a ayudar este aumento de expresión va a ayudar para que esta tricomona se pueda unir a la célula de la mucosa vaginal. También la estimulación de la remodelación del parásito, ¿no? Porque esta se va a convertir como en una forma ovoidea que va a ser más aplanada, se va a convertir como una forma meboidea, como para poder unirse y adherirse al epitelio. Ahora también tiene que ver mucho la cisteína y la proteinasa, ya que con estos se va a enmascarar la adhesina para evitar el reconocimiento por parte de los anticuerpos. Esto también tiene que ver mucho con respecto a que cuando nosotros vemos la infección por Trichomona vaginalis, muchas veces está asociado, como les decía, a virus o micoplasma, sobre todo virus de papiloma, ya que muchas de estas cosas, o sea, muchos de esos mecanismos patógenos ayudan también a los virus e incluso al micoplasma para poderse enmascarar y poder tener infecciones asociadas. Bueno, aquí vemos la forma ameboidea, cómo se va aplanando y cómo se va añadiendo o adhiriendo a lo que va a ser el epitelio de la vagina, de la mucosa de la vagina. Mecanismos patógenos, nuevamente, Trichomona vaginalis necesita obtener hierro para producir adhesinas y lo obtiene de la ferritina. Normalmente de la degradación de los eritrocitos a partir del sangrado, ¿no? Para obtener hierro del heme y poder así adherirse con facilidad. También degradan el IgG y el IgA presente en la mucosa vaginal. Aquí vemos lo que al principio les había mencionado con respecto a los lactobacilos o los bacilos de Doederlein.
que estos se van a encontrar generalmente y normalmente a nivel de lo que va a ser la mucosa vaginal. Estos bacilos, a partir de lo que va a ser, ¿qué puedo decir? Los antibióticos, a partir de lo que va a ser los lavados a nivel vaginal con jabones, etcétera, lo que vamos a hacer es prácticamente hacer que estos se degraden o que disminuyan en la cantidad, ¿no? ¿Y qué va a pasar en el momento que disminuya? Porque esta es una flora natural, ¿no? Es la microflora que va a existir a nivel de la vagina. Entonces, al disminuir esta flora, lo que vamos a hacer que aumente el pH en la vagina y vamos a beneficiar a que la tricomona vaginalis prolifere, porque es uno de los aspectos que hace que vaya a proliferar, ¿no? Tanto la alimentación, que exista, como les había dicho, ferritina, o que exista el grupo hemo, que exista sangrado, como también el hecho de que pueda ser alcalino el medio, por lo cual esta tricomona va a tener más facilidad para poderse desarrollar. El hecho que existan estos lactobacilos, porque son acidófilos, hacen que el medio se acidifique, entonces que evitan la proliferación de la tricomona. O sea que estos lactobacilos son muy importantes para que no prolifere esta tricomona vaginalis. Bueno, aquí tenemos los factores dependientes, ¿no? Tanto en la mujer como en el hombre. En la mujer, el pH vaginal, que este pH vaginal tendría que ser más ácido para que no prolifere. El aseo continuo, ¿no? El aseo en general tendría que ser solo con agua y no con jabones, porque prácticamente lo que vamos a hacer es alcalinizar el lugar, los antibióticos que tienen que ver, y hay momentos en la mujer, sobre todo en los momentos donde tenemos mayor cantidad de estrógenos, que el lugar se va a convertir en un medio mucho más acuoso, porque vamos a tener más flujos, más fluido. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos también a alcalinizar el medio. En el varón es mucho más sencillo. En general, el varón no tiene mucha sintomatología, pero eso no significa que sea importante, porque el varón sí puede ir contaminando a muchas mujeres, ¿no? Porque él no siente nada, no tiene ninguna dificultad, a menos que sea una infección muy grave, dentro de la cual puede presentar desde epididimitis, puede presentar flujos, puede presentar incluso lesiones a nivel de lo que va a ser el pene, pero eso tendría que estar con una alta carga parasitaria y prácticamente una infección bastante grave, ¿no? Ahora, con varones, que en general son como vectores, porque en general casi el 85% son asintomáticos, estos pacientes, pues prácticamente les va a ayudar mucho el zinc, pues he visto en muchos estudios que el zinc ayuda para que no exista la proliferación de tricomona vaginalis en el hombre. Los diagnósticos en general se hacen mediante la colposcopía o la espera un momentito, por favor. Vamos a cerrar la puerta. Tenemos en la colposcopía o en la especuloscopía, en la cual vamos a tener una visión directa de lo que va a ser el cuello. ¿Cómo se realiza esto? Mediante un colposcopio que se lo introduce a través de la vagina, y lo que vamos a poder identificar es el cuello uterino, en el cual podemos visualizar algunas características cuando tenemos la lesión. Y vamos a ver esto en las siguientes imágenes, pero es así como se puede identificar, ¿no? Ahora, esta colposcopía también viene conectada a una cámara, y esa es la mejor visualización que se tiene, ya que con esta cámara podemos identificar perfectamente las lesiones donde se encuentra prácticamente el parásito. En este caso, hablando de tricomonas, se puede identificar el lugar y se puede tomar la muestra exactamente del lugar para poder hacer el extendido. La visualización de T. vaginalis se realiza generalmente en el extendido con solución salina del fluido vaginal, y se pueden incluso identificar los parásitos con la motilidad, ¿no? Sobre todo si no dejan pasar mucho tiempo, van a poder identificar esto. ¿Existe leucorrea? Sí, la leucorrea generalmente es un fluido blanquecino a través de la vagina, a veces espumoso y molesto, ¿no? También existe la descamación de la mucosa vaginal, que se la puede ver por la especuloscopía, y otro medio de diagnóstico va a ser el PCR, para poder identificar si existe o no existe el parásito.
En las mujeres, el examen pélvico muestra ronchas rojas en la pared vaginal y el cuello uterino. En general le llaman como una forma de frutilla, afrutillado. ¿Por qué? Porque tenemos el intercalado, ¿no?, de rosado y rojo a este nivel, a nivel del cuello. Dentro de lo que van a ser la evaluación microscópica de los fluidos vaginales con los extendidos y la prueba de Papá Nicolau, que puede ser por medio de la espátula de aire, con la especuloscopía y la espátula de aire, o también se puede utilizar un cotonete. En el hombre, el examen microscópico y en general se hacen los cultivos de orina. Todo esto se hace a partir de la orina, no es de semen. En realidad en la orina se puede identificar ese tipo de parásitos. Y el frotis uretral, que se hace en general con un tipo de cotonete como para poder obtener la muestra a nivel uretral y poder hacer el extendido. Así se realiza, fíjense, este es el Papá Nicolau, que se utiliza, esta es la espátula de aire, este es el espéculo, que lo vamos a introducir a través de la vagina y vamos a poder identificar el cuello uterino. La espátula de aire tiene un lugar, un segmento que es un poquito más largo, porque tiene que tener la forma. En realidad vamos a girar con este otro lado para poder verificar de que todo el cuello sea examinado. Ya les digo, esta es una forma que es a visión directa, pero la otra es con una camarita que le introducimos y podemos identificar muy bien el lugar donde vamos a tomar la muestra y va a ser con más facilidad y mejor diagnóstico. Y esta es la otra que se va a hacer con un hisopo para la muestra de laboratorio, donde vamos a obtener a nivel de lo que va a ser igual el orificio del cuello uterino, el OSE, como para poder identificar y poder recabar la muestra y poder hacer el extendido. Aquí vemos igual el momento que podemos hacer el extendido, podemos identificar incluso los parásitos en movimiento, ¿no? Entonces se pueden ver los parásitos y aún con la motilidad. Ya hemos identificado las partes al inicio. Y vamos viendo las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas van a ir direccionadas a lo que va a ser el tracto urogenital, tanto femenino como masculino. Pero como habíamos dicho, la mayor parte de la sintomatología nos las llevamos las mujeres, porque realmente nosotras vamos a ser las que vamos a tener más síntomas, ¿no? Ya les había dicho que el hombre es asintomático, a menos que la carga sea excesiva y que realmente tengamos mucha cantidad de parásitos y el hombre sea de alguna forma esté en condiciones de inmunodepresión, donde prácticamente no tenga las defensas adecuadas y pueda ser sintomático, ¿no? La descarga vaginal va a ser leucorrea, vamos a tener prurito, que significa el escozor, bulbo vaginal, porque no solamente va a ser a nivel vaginal, sino todo lo que va a ser labios mayores y labios menores y la vulva, y la disuria, que va a ser el dolor al miccionar, al tener orina. Entonces, todo esto va a ser lo más común que ocurre o que ocurra en una mujer. Otras características van a ser el mal olor, el edema, también el enrojecimiento de tanto labios mayores como labios menores. Y la colpitis macular o cervix en fresa, como les había indicado, donde prácticamente el cuello uterino está prácticamente intercalado entre manchas, por eso dice macular, entre manchas rojas y rosadas, ¿no? Va a haber uretritis no gonocócica, dispareunia, que va a ser dolor a la menstruación, y dolor abdominal bajo, linfadenitis pélvica. Como toda infección, nos va a dar una inflamación de lo que va a ser los ganglios, a nivel de lo que van a ser los ganglios inguinales, por lo cual van a estar aumentados de tamaño. Aunque pueden ser asintomáticos en ambos sexos, igual pueden causar uretritis, que es la inflamación de la uretra, vaginitis, que es la inflamación de la vagina, cistitis, inflamación de la vejiga urinaria, porque a través de la uretra va a ingresar y se va a hacer ascendente, epididimitis, que va a ser inflamación del epidídimo,
y la prostatitis, que es la inflamación de la próstata. Hay otra cosa importante que dentro de lo que va a ser la prostatitis, se ha visto que una de las causas en el varón de esterilidad va a ser la presencia de tricomona vaginalis, ya que esta se va a localizar a nivel de lo que va a ser la próstata, ¿no? Y hay otra cosa más que en algunos estudios indican que durante el movimiento de los espermatozoides, pues la tricomona se aferra o se queda como ligado al espermatozoide, no dejando que exista la motilidad adecuada. Signos y síntomas. Vamos a ver en el género femenino las máculas puntiformes en forma de fresa, a nivel de lo que van a ser las paredes vaginales y el cuello uterino, el enrojecimiento, el flujo vaginal. Acuérdense que no es una secreción vaginal, es flujo vaginal, porque no tenemos glándulas en realidad, es un flujo vaginal que va a ser espumoso, verdoso, amarillento, va a tener mal olor, va a ser fétido, y puede haber dolor al coito y puede haber sangrado postcoital. Entonces los síntomas van a ser prurito, disuria, dispareunia y polaquiuria. En el varón vamos a tener la secreción espumosa y purulenta también. Puede haber en casos con mayor cantidad de parásitos, irritación uretral y ocasionalmente humedecimiento del meato urinario. O sea, ellos sienten que después de miccionar se queda bastante tiempo el lugar húmedo y todo el tiempo se queda húmedo, ¿no? Y debajo del prepucio, que se encuentra humedecido con partes de los lugares descamados. También existe disuria, polaquiuria, dispareunia y prurito. La dispareunia que va a ser el dolor al coito, ¿no? Y aquí vemos las imágenes de lo que va a ser el afrutillado que habíamos hablado, que es prácticamente, este es el cuello, es el OCE, y este es el cuello uterino, donde vamos a ver la intercalación de lo rosado con lo rojo. Fíjense que parece sí una frutilla. También tenemos aquí el flujo que es medio espumoso, amarillento, fétido. Y aquí en el varón que también puede llegar a tener este tipo de secreción. Aquí sí. Muy bien. Aquí vemos nuevamente el cuello uterino con los punteados como en fresa. Y el flujo que está a través del orificio cervical externo, ¿no? Que es el OCE. Y aquí vemos también otro tipo de flujo que es más blanquecino, sin embargo igual, ¿no? Medio lechoso. Aquí solo le falta la espuma y ya nos daría el diagnóstico. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Las complicaciones van a ir a partir de lo que van a ser los neonatos, ya que estos neonatos en general van a ser neonatos de bajo peso, van a ser neonatos que van a nacer primero con bajo peso, segundo van a nacer con desnutrición, bueno, con bastantes características dentro de las cuales este niño tiene tendencia a que pueda incluso a tener problemas posteriores de mortalidad. Y con respecto a nivel pulmonar, que también se ha visto que estas pueden llegar a tener problemas en cuanto a la, espérenme un segundo, chicos, en cuanto a la localización de, espérenme un minuto, perdón, un segundito, chicos, mi pequeña está queriendo ingresar. Ok, ya está la puerta. Bien. Ok, entonces estábamos hablando de las mujeres embarazadas cuando tienen tricomoniasis, son propensas a tener partos prematuros, bebés en tiempo que no deben tenerlos. Estas mujeres infectadas tienen probabilidades de tener bebés con bajo peso, con perímetros menores, y en realidad lo que también se muestra es que pueden llegar a tener incluso, esta es la próstata, cáncer de próstata,
con posibilidad de hacerse mucho más intenso y poder llegar a tener metástasis pulmonares. Aquí vemos que podría llegar a facilitar la proliferación del cáncer, y no solamente a partir de la próstata, ¿no? Dentro de las complicaciones también está el hecho de que pueden contaminarse en las mujeres con el papilomavirus, que son contaminaciones asociadas, dentro de las cuales en algunos estudios indican que gracias a las lesiones o microlesiones que presentan dentro de lo que va a ser el cuello uterino, pues estos papilomas van a poder fácilmente ingresar del extracelular al intracelular. Entonces, se dice que son propicias para que puedan infectarse fácilmente con el papiloma. Y acuérdense que el papilomavirus va a tener una alta incidencia en lo que va a ser el cáncer del cuello uterino, ¿verdad? Entonces, esto va a ayudar a la proliferación. A ver, veamos acá. Frecuente en edades entre los 16 y 32 años de edad, humanos como hospedero definitivo. Es una parasitosis cosmopolita de transmisión sexual. Tiene que ver mucho con la mala higiene. Acuérdense la humedad que existe en el lugar, ya que estos parásitos no soportan la desecación. En general también se han visto contaminaciones en lo que van a ser los baños comunitarios, los baños públicos, por la falta de higiene que existe en el lugar. Los hombres actúan como portadores, en realidad como vectores, y las mujeres como un reservorio, ¿no? Ambos se tienen que curar al mismo tiempo. En realidad, el tratamiento tiene que ser tanto para hombres como para mujeres. La frecuencia en grupos de niveles socioeconómicos medios de 5 al 10%, en cambio en grupos de nivel de bajo aumenta entre el 40 y 60%. En realidad tiene que ver mucho con la instrucción, tiene que ver mucho con la información, tiene que ver mucho con la higiene que tengan, tiene que ver mucho con las posibilidades en cuanto a educación. El tratamiento puede curarse con antibióticos. Entre los hombres, la infección suele desaparecer espontáneamente sin provocar síntomas, es verdad. Sin embargo, eso no significa que este hombre no siga infectado y que pueda infectar nuevamente a una mujer, ¿no? Por lo cual tiene que recibir tratamiento. Es importante que ambos, de la pareja, si uno, por ejemplo, diagnostica que la mujer está con tricomona, pues hay que hacer el tratamiento a ambos componentes de la pareja. Veamos un minutito, ya se me está yendo la batería. Esperen un segundo. Dentro de los antibióticos más comunes tenemos el metronidazol, el tinidazol. El metronidazol en mujeres a dosis de 2 gramos, dosis única bioral, salvo que para el feto después del primer trimestre, ya que en el primer trimestre todo antibiótico, sobre todo los imidazoles, van a causar problemas dentro de lo que va a ser la formación. En los hombres, 500 miligramos 2 veces al día por 5 a 7 días, que sería el tratamiento adecuado. Y en los bebés y niños, dependiendo kilogramo peso, de 15 a 30 miligramos kilogramo peso. Si tienen alergia o de repente tienen alguna intolerancia al metronidazol, lo ideal va a ser darles tinidazol. El tinidazol en ambos sexos a 2 gramos, dosis única con las comidas, porque es bastante irritante, es gastrolesivo. Y en pediátricos, 2 gramos bioral una sola vez con las comidas. Bien, esas son las opciones en general más comunes en cuanto a los antibióticos. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones para dar estos antibióticos? En general, las reacciones alérgicas que pueda tener, para el metronidazol, como les había hablado hace rato, el hormigueo en las manos, en los pies, manchas blancas, llagas dentro de la boca, en los labios, porque acuérdense que el dar antibióticos también significa matar las bacterias buenas, ¿no? Entonces, en realidad, ahí podemos generar
un lugar apto para que los hongos puedan proliferar también. Entonces hay que tener mucho cuidado con los antibióticos. Sin embargo, en este caso, pues la indicación es darles a los dos la medicación. Para el tinidazol, la hipersensibilidad al tinidazol, y bueno, dentro de lo que es el primer trimestre de embarazo, ninguno de los dos antibióticos, ¿no? A ver. ¿Cómo se puede prevenir la tricomoniasis? Prácticamente es no ser promiscuo, o sea, no tener varias parejas, tratar de tener solo una sola pareja. En lo mismo, se recomienda mejor no tener relaciones, o sea, que sería lo mejor. Sin embargo, si es que ya se tienen, pues que sea solo con una pareja, y si es que tienen varias parejas, pues utilizar condones. Nos va a ayudar a reducir el riesgo de contraer y transmitir la tricomona. Sin embargo, obviamente no va a darte la protección 100% completa. De todas formas, te ayuda. Como les dije, evitar por completo las relaciones sexuales, que es la manera más segura, pero si ya la tienen, definitivamente el cuidarse. Vamos viendo. Bueno, creo que con eso hemos terminado. Me gustaría saber si tienen algunas preguntas, algunas dudas. Hola. Este es el momento que tienen para hablar. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Es mejor que prendan su micrófono, por favor, porque en este dispositivo se me hace un poquito difícil el poder abrir las preguntas escritas. Doctora, yo. Dime. El diagnóstico de elección para la mujer y para el hombre, ¿cuál sería? El extendido de los flujos, ¿no? En realidad, para poder identificar el parásito. Y ahí se lo puede ver realmente, ¿no? Hasta la motilidad que tiene. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que si no hay preguntas, pues damos por terminada la teórica de hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes y preparar el tema. Ha habido muchas cosas que he podido leer en algunos artículos que me han gustado mucho. Y pues la verdad, nos vemos ya para la próxima teórica que nos toque estar juntos. Un gusto estar con ustedes y que tengan muy buenas tardes.